Ha ganado Alianza Lima, ha ganado por 2-1 en la ciudad de Quito ante la Universidad Católica de Ecuador y se mete entre los 8 mejores clubes del torneo de la Copa Sudamericana y espera rival entre Independiente de Avellaneda y la U de Chile, ya que este último rival no podrá conocerse debido a unos cuantos inconvenientes en el estadio del Rojo de Argentina, por lo cual habrá que esperar qué decisión toma Conmebol, si le da la clasificación por los incidentes causados por la afición chilena al conjunto argentino, o si el partido se terminará de resolver en la cancha en las próximas horas. Sean todos bienvenidos acá al Algoritmo de Gol. Vamos a hablar sobre lo que ha sido esta victoria importantísima de Alianza Lima en la ciudad de Quito y con el cual consigue su primera victoria en la historia en tierras norteñas, y con lo cual se confirma que el Pipo Gorosito es definitivamente el entrenador más exitoso en lo que llevamos viviendo de la historia de Alianza Lima, al menos internacionalmente hablando. Vamos a empezar hablando sobre lo que fue el planteamiento de Gorosito, un equipo de Alianza que contaba por primera vez en lo que llevamos de este 2025 con la ausencia fija de Eric Noriega, un Noriega que partió el día de ayer a la ciudad de Brasil para pasar los exámenes médicos con Gremio de Porto Alegre y que será presentado este viernes luego de lo que será luego para lo que va a ser el inicio de una nueva jornada del Brasileirao, pero probablemente se sume al equipo principal en los próximos días. Por su parte, yendo netamente a Alianza Lima, Alianza que cerró en los últimos días el fichaje de Pedro Aquino en tiempo récord, tomando en cuenta de que la posición de Noriega iba a quedar muy pero muy deshabitada, por más que estuvieran nombres como Alessandro Burlamaqui, Jesús Castillo, Jean-Pierre Archimbot, pero al fin y al cabo hoy día Gorosito se las arregló con Burlamaqui y en la segunda parte con Jean-Pierre Archimbot para consolidar un mediocampo muy pero muy interesante y que le dio resultados al entrenador argentino. Alianza salía con la alineación ya conocida, con Guillermo Vizcarra, Enrique, Zambrano, Garcés y Trauco. En el medio campo, como mencionábamos, el ingreso de Burlamaqui para estar con Gaibor, Sergio Peña, y en el ataque el tridente de Alianza Lima de este 2025, más estelar, o al menos es lo que yo pienso, con Eric Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. Un equipo de la Universidad Católica que contó con un futbolista muy pero muy interesante como lo era el dominicano Londoño. Literalmente ese fue el futbolista que más peligro causó en el encuentro de ida en Matute y que hoy día también le dio pero muchos dolores de cabeza, no solamente a los mediocampistas como lo podían ser Peña o también Quevedo, sino que Miguel Trauco sí que la pasó muy pero muy mal, no solo los primeros minutos del encuentro, sino a lo largo de todo el partido. Y es que el primer gol del partido sería gracias a este futbolista Azarías Londoño a los 18 minutos del partido. Tras el arranque del encuentro, Londoño había sido un jugador que le estaba comiendo mucho la espalda a Miguel Trauco y este le estaba costando bastante frenar al atacante del conjunto ecuatoriano, y sería en el minuto 18 tras un muy buen pase del mediocampista Mauro Díaz para encontrar al número 9 y este defina ante Guillermo Vizcarra. Luego de esto, Alianza reaccionaría y esta es una muy buena posición que siempre hemos visto a Alianza a lo largo de todos los mata-mata que ha jugado. Le pasó en la Bombonera el autogol de Miguel Trauco, se repuso y consiguió el gol de Hernán Barcos. Le pasó, podríamos mencionarlo incluso, en Paraguay en la fase 1, cuando Nacional le abrió el marcador a los 3 minutos y sobre el final del partido, dicho sea de paso, Hernán Barcos empataba en la eliminatoria. Lo mismo pasó en Brasil, contra Sao Paulo y contra Gremio, ahora con el equipo ecuatoriano, y es una constante muy pero muy positiva de esta Alianza Lima de Gorosito, que a pesar de que puede recibir un golpe internacionalmente contra un equipo de alta calibre o un poco inferior, siempre se puede reponer y siempre puede ir a por más y buscar el gol que le dé ese envión y esa confianza que necesita el equipo para salir adelante. Y lo conseguiría. Antes del gol del equipo ecuatoriano, Eric Castillo tuvo una jugada clave donde mandó el balón al palo gracias a un buen roce del golero Lara, y que ese evitaba lo que pudo haber sido el 0-1 a favor del conjunto blanquiazul, pero luego vendría el gol que ya habíamos relatado. Después de este gol de la Universidad Católica, Alianza iría con todo, intentaría buscar algunas opciones de pase en el medio campo y tratar de posicionarse un poco más
en el campo del equipo de la Universidad Católica, porque los primeros minutos se jugó con una Alianza muy replegado, una Alianza muy tirada a la defensiva, viendo si podía apostar por los contragolpes con la velocidad que tienen Eric Castillo y Kevin Quevedo. Pero la verdad es que los primeros minutos de Alianza fueron muy preocupantes, tomando en cuenta que el partido no estaba saliendo como quería para Pipo Gorosito. Se notaba el malestar del entrenador, se notaba el malestar de la misma hinchada, que hoy, dicho sea de paso, copó todo el estadio de Atahualpa de Quito, porque la hinchada se hizo presente y eso es algo que se tiene que reconocer. Es verdad que la Universidad Católica es un equipo que no tiene mucha popularidad en su país, pero un equipo importante como Alianza Lima, que se está jugando estas instancias, es cuando más necesita su hinchada. Y hoy día la barra de Alianza Lima, que se hizo presente en el Atahualpa de Quito, jamás va a olvidar este momento, porque Alianza está entre los 8 mejores de un torneo Conmebol después de 23 años de espera. Pero no vamos a adelantarnos, vamos a seguir contando lo que fue el encuentro. La Universidad Católica, como mencionábamos, sufrió el constante ataque de Alianza Lima y conseguiría una falta a favor del equipo blanquiazul cerca a la media luna del golero Lara. Dicho sea de paso, Lara, que tuvo un duro choque con Kevin Quevedo tras tratar de intervenir un cabezazo del número 27 de Alianza Lima, pero que al fin y al cabo terminó favoreciendo más a Alianza y descompensando un poco más al conjunto ecuatoriano, porque el entrenador decidió mantener al portero a pesar que se notaba muy mal su estado después de ese duro choque con el jugador blanquiazul. Y tras un tiro libre mal ejecutado por Miguel Trauco, dicho sea de paso, que para mí fue el punto más bajo de este partido, que luego tuvo unos cuantos chispazos mejorando, pero la secuencia de pases, las veces que le ganaron la espalda, fue muy preocupante. Como el número 21 de Alianza Lima hoy día afrontó el partido, pero que dicho sea de paso, fue mejorando poco a poco, como lo mencionaba. Tras este tiro libre, Trauco no le podía levantar la pelota sobre la barrera, pero Sergio Peña volvería a tomar ese rebote y encontraría una jugada importantísima, y que creo que con eso se sentenció la eliminatoria. Pisa la pelota Sergio Peña, la pica buscando a Eric Castillo, y el número 8 la empalma para empatar el partido y anotar el 1-3 en el marcador global. Con esto, Alianza empataba el partido en el minuto 39, faltando tan solo 6 minutos para que se acabe la primera parte, y esto es un baldazo de agua fría, porque la Universidad Católica, si bien tuvo ocasiones para aproximarse a la portería de Guillermo Vizcarra desde el arranque del partido, es cierto que luego de su gol se apagó por completo, y Alianza aprovechó ese bajo rendimiento del conjunto ecuatoriano para buscar las opciones de ir al frente y buscar ese gol del empate, que lo conseguiría gracias a un Castillo que hoy día se volvió a demostrar por qué es ese futbolista copero que necesitaba el conjunto íntimo. Alianza siempre ha sido un equipo que en la Copa Libertadores, ahora en la Sudamericana, en su momento siempre necesitaba un futbolista diferente. Es verdad que siempre se menciona el tema de un jugador en el medio campo que piense mejor, que elabore, que construya, pero nunca tuvo un jugador tan determinante por las bandas como es el ecuatoriano Castillo. El año pasado con Serna las cosas parecían muy interesantes y Alianza estuvo cerca de conseguir una clasificación al menos a Sudamericana, pero no se pudo conseguir. Este año Castillo es todo lo que Alianza siempre quiso: un futbolista veloz, que encare, importante y con gol. El inicio de año de Castillo era muy malo. Se falló un gol clave contra Boca en la Bombonera, que pudo haber sido el 1-2, pero al fin y al cabo, poco a poco Castillo, desde ese gol contra Deportes Iquique, fue demostrando que era un jugador que podía darle mucho más a Alianza que tan solo gambetas y algunos piques de más que podía tener el talentoso futbolista del país norteño. Con esto Castillo empataba el partido, Alianza se iba al descanso con el 1-1 y el segundo tiempo fue prácticamente un trámite. La Universidad Católica intentaba con algunas aproximaciones, hubo una llegada clara que Jean-Pierre Chimbó interviene muy bien, lo que pudo haber sido el 1-2 a favor del conjunto, el 2-1, perdón, a favor del conjunto local, pero que aparecería muy bien el exjugador de Melgar para meter la pierna y evitar lo que pudo haber sido otro gol para los ecuatorianos, que los pudo haber metido en carrera nuevamente.
Alianza, como lo menciono, no tuvo muchas ocasiones en la segunda parte, fue un trámite porque se replegó bien, supo mantener la pelota en los momentos que necesitaba, tomó tiempo, tomó distancia de su portería para evitar que a Vizcarra lo aproximen muchas veces. Pero hay una muy buena recuperación de Fernando Gaibor en el medio campo, donde tiene incluso una guacha, le pone la pelota filtrada a Castillo, pero lamentablemente el número 8 de Alianza Lima no define bien. Y lo que pudo haber sido el 1-2 de Alianza se reservó para un momento majestuoso, que fue en el minuto 81, gracias a Kevin Quevedo. Un Quevedo que para el arranque de este partido estaba en duda si iba a jugar o no, porque luego de lo que fue su participación la semana pasada contra el equipo ecuatoriano en Matute, Quevedo quedó un poco sentido de la planta del pie derecho, por lo cual el que estaba alternando en la posición para este partido estaba siendo Alan Cantero, quien se perfilaba para ser titular en este partido ante el conjunto de la Universidad Católica. Lamentablemente para el argentino, Quevedo se recuperó en el tiempo necesario, y Gorosito, cuando tiene a Quevedo disponible, siempre lo va a utilizar. Es algo que no nos puede quedar en duda. Quevedo puede estar de repente con un pequeño dolor de algo chico, pero si el jugador tiene las condiciones y da el ok para ser parte del encuentro, va a entrar al partido y va a darle las cosas que Gorosito necesita y solicite. Es por ello que Quevedo hoy día se gana la confianza de Gorosito para jugar el partido, para quedarse hasta el final del encuentro, porque incluso cuando ya se pedía por qué no meter a Gentile, refrescar con Cepelini de repente, Quevedo se mantuvo firme en el terreno de juego y nos regalaría una obra maestra, un zapatazo de larga distancia que colgó al portero rival, el número 30, Eddie Mejía, quien dicho sea de paso hoy día debutaba con la Universidad Católica, porque tras la lesión del golero Lara en el primer tiempo y tras la no posibilidad de contar con Daniel Romo, futbolista de la selección venezolana, arquero titular dicho sea de paso de este equipo, por una lesión, el equipo ecuatoriano tuvo que hacer debutar a un chico de sus canteras para afrontar los últimos minutos de este partido, al menos la segunda parte. Y Quevedo se encargó de que su debut sea prácticamente inolvidable por el golazo que le clavaron. Un golazo de Quevedo que lo fue a festejar con la tribuna, con el hincha de Alianza que viajó por cielo, mar y tierra para llegar a Ecuador y ver una noche histórica. Porque sí, Alianza se mete a cuartos de final de Sudamericana, como lo mencioné hace poco, se mete en una instancia de estar entre los 8 mejores de una competición de torneos Conmebol desde el año 2002, cuando estaba participando en la Copa Sudamericana de aquel entonces, y donde también, dicho sea de paso, por aquel entonces eliminó a Universitario de Deportes. Y también Alianza está consiguiendo una campaña sumamente interesante que tiene que ser, no sé si la mejor, pero una de las mejores campañas de un equipo peruano, si hablamos internacionalmente hablando, por todo lo que ha sido el 2025 de Alianza. Es cierto que muchos vamos a poder de repente por ahí mencionar las campañas de los equipos peruanos en el 2010 como Alianza en la U, o de repente el Melgar del 2022 como los más recientes, pero Alianza es un equipo que desde la fase 1 de la Copa Libertadores hasta hoy ha ganado un total de 7 partidos en todo el año, internacionalmente hablando. 7 partidos en este 2025 que Alianza ganó. Desde el 2010 hasta el 2024, Alianza ganó tan solo 6. Eso marca un precedente sumamente importantísimo y muy interesante, porque Alianza es un equipo que en los últimos años nos acostumbró a tener presentaciones paupérrimas, internacionalmente hablando, tanto en la Copa y en su momento en Sudamericana, como lo fue en 2014, cuando lo eliminó el Barcelona de Guayaquil por un bochornoso 3-0 en el marcador global, y que luego el partido tuvo que ser suspendido sobre los últimos minutos del encuentro de vuelta por unas bengalas, lo que produjo que al año siguiente, cuando Alianza jugó la fase preliminar de la Libertadores, se coma 4 contra Huracán con un estadio completamente vacío. Entonces, Alianza con Gorosito está consiguiendo cosas muy pero muy interesantes. Quiero mencionar, no quiero olvidarme de ningún detalle, porque lo que está haciendo Gorosito con esta Alianza es algo que jamás lo hemos visto con otro entrenador, es algo que jamás lo hemos visto con Alianza en los últimos años.
Para nada. Eliminar a Boca, eliminar a Gremio, empatarle a Sao Paulo en el Morumbi, jugar contra el conjunto de la Universidad Católica, por más que no sea un equipo grande de su país, pero eliminarlo simplemente marca un precedente histórico. Y es que, como lo mencionaba, Alianza también se ha convertido en el equipo peruano que más mata-mata ha ganado en el fútbol peruano, o al menos ha igualado la línea de Cienciano desde el año 2003. Le ganó a Nacional, le ganó a Boca, le ganó a Deportes Iquique, le ganó a Gremio y ahora le está ganando a la Universidad Católica de Ecuador. 5 eliminatorias ha pasado Alianza Lima. Las 5 que jugó, las 5 que pasó. Entonces, si no estamos ante un hecho histórico para Alianza Lima, estamos simplemente en una etapa majestuosa. Alianza, como lo digo, va a jugar los cuartos de final. No hay rival todavía confirmado. A estas horas de la noche se debería haber ya culminado el encuentro entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, pero por lo que ha pasado en el Estadio Libertadores de América, allá en Avellaneda, está muy complicada la situación. Muy complicada porque en su inicio los hinchas de la Universidad de Chile tiraron algunos proyectiles, algunas cuantas bengalas a la tribuna de los hinchas de Independiente en su propio estadio, claro, dicho sea de paso. Y después algunos aficionados de Independiente, algunos barristas, fueron a confrontarlos y ha habido una trifulca muy pero muy lamentable, y por el cual ahora no se sabe cuál va a ser la situación del partido. Porque si bien en su momento hay un precedente y todos lo recordamos, como lo fue en el 2015, cuando Boca y River jugaban una llave de octavos de final de Libertadores y por el famoso gas pimienta el partido terminó siendo suspendido y posteriormente ganado en mesa por River. Hay que ver qué pasa ahora, porque si todo hubiera quedado con el incidente de la hinchada de la Universidad de Chile, no tengo dudas que Independiente clasificaba apelando o reclamando ante Conmebol por los sucesos. Pero con la respuesta de los hinchas de Independiente, lo más probable es que ahora caiga una sanción para ambos equipos, y habrá que ver cómo se determina al rival de Alianza. Alianza ya está en cuartos. Alianza está esperando ahora qué hará Conmebol con estos dos. Porque si bien ninguno de los clubes, al menos creo yo, deportivamente hablando, tienen que ver con lo que ha pasado en las tribunas, es cierto que las instituciones tienen que estar al tanto de lo que ha pasado hoy día. Independiente no puede permitir que sus hinchas se metan a generar más problemas de lo que ya estaban haciendo, y los hinchas de la Universidad de Chile no pueden perjudicar a su equipo como lo han hecho ahora, ya que con el 1-1 que se estaba jugando en el primer tiempo les bastaba para clasificarse a la siguiente fase, pero simplemente decidieron tirar toda la basura y habrá que ver qué determina Conmebol. Alianza clasificado, Alianza se mete entre los 8 mejores, como lo mencionaba, y habrá que esperar cuál va a ser su nuevo rival. Se viene el clásico, se viene un domingo muy lindo entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Mañana sacaremos video de lo que será el resultado entre Palmeiras y Universitario. Esperemos que el conjunto crema saque un resultado positivo, aunque sea para cerrar la muy pero muy dolorosa eliminatoria que ha sufrido en esta Copa Libertadores, y veremos cómo llegan ambos equipos de cara al clásico de los clásicos del fútbol peruano este domingo a las 5:30 de la tarde en el Estadio Monumental. Y Alianza llega más motivado que nunca porque va a jugar una nueva eliminatoria de torneos Conmebol. Y conmigo será hasta un próximo video.